La jornada en la cocina se transformó en uno de esos momentos llenos de emoción y energía que dejan una huella imborrable, todo gracias a mi hermanastra. Un miércoles por la tarde, como cualquier otro, el hogar estaba sumido en un silencio inusual, interrumpido únicamente por el leve sonido del reloj de pared en la cocina. Durante la mayor parte del día estuve solo en casa, zapeando por la televisión, sin concentrarme mucho, tratando solo de hacer tiempo. Mi padre y su pareja Linda estaban afuera, ocupados con recados u otras tareas. Las salidas que tenían nos dejaban a Clyde y a mí solos en casa. Claudia y yo no solíamos tener una conexión muy estrecha, prácticamente éramos contemporáneas. A pesar de eso, éramos opuestas en la mayoría de los aspectos. Ella sobresalía por su meticulosa organización, siempre preparada y con un plan para todo, mientras que yo era más relajada en ese sentido, sentía una gran alegría al fluir con las situaciones, sin preocupaciones. Siempre mantuvimos una relación amable, aunque algo distante. Vivíamos bajo el mismo techo, nos saludábamos de manera amable, pero no íbamos más allá en nuestra comunicación. No obstante, algo había experimentado un cambio en las semanas recientes. Desde el principio, noté que Clyde me observaba de una manera peculiar. Pensé que solo era producto de mi mente la forma en que sus ojos se fijaban en mí por un momento que parecía interminable, como si buscara razones para acercarse. Estando en la misma sala, tomando asiento un poco más cerca de lo habitual, no resultaba obvio, no era algo perceptible para los demás, sin embargo, lo experimentaba. Era delicado, pero se hacía notar y empezaba a incomodarme. En la cocina, aquella tarde, me encontraba observando mi móvil, con la luz solar entrando por las ventanas, tratando de no prestar atención a la misteriosa atmósfera que parecía envolver el ambiente cuando Clyde se acercaba. Clyde permanecía en su cuarto durante toda la jornada, o al menos eso creía, pero al escuchar pasos detrás de mí, supe que pronto revelaría su presencia. El silencio fue interrumpido por la voz de Clyde cuando ingresó a la cocina. Aparté la vista de mi dispositivo móvil y la vi parada en la entrada, con los brazos cruzados. Aunque su actitud denotaba tranquilidad, percibí un brillo en su mirada que hizo latir mi corazón con más fuerza. Saludos. Ya he dado mi respuesta de forma informal. Tratando de mantener la calma, encogió los hombros y se encaminó hacia la cocina, sin apartar la mirada de mí un poco menos. Sentí la necesidad de bajar sin más. En este sitio se respira una tranquilidad absoluta. Asentí con determinación y coloqué mi celular sobre la mesa. Exacto, así es. Linda y su padre estarán ausentes por un tiempo. Clyde observó la hora en el reloj y después volvió a dirigirme una suave sonrisa. En el momento en que lo escuché en sus labios, bajé y experimenté una sensación de nervios en el estómago al oír lo que decía. A pesar de no tener total certeza sobre la razón de la peculiaridad en su mirada, percibí un toque lúdico pero a la vez serio en ella. Aunque me causaba malestar, al mismo tiempo despertaba mi curiosidad. Clyde se aproximó al fogón, agarrando un vaso del mueble para después llenarlo con agua. Avanzaba con calma y de forma intencionada, como si tuviera conciencia de que era observada por mí, lo cual era cierto, no podía contenerme. La manera en que se desplazaba, la caída de su melena sobre los hombros, la leve sonrisa en sus labios, parecían indicar que guardaba un misterio ajeno a mí. Resultaba complicado apartar la vista. ¿A qué se debe tu presencia en este lugar?, preguntó mientras disfrutaba de un trago de su bebida. Simplemente preguntó antes de apoyarme en la encimera. Simplemente aburrido, me imagino, pasando el tiempo hasta que vuelvan. Notó que sus ojos permanecían clavados en los míos. Tu comportamiento ha sido un tanto peculiar últimamente. Hace poco. Me tomó por sorpresa el comentario y fruncí levemente el entrecejo, experimentando una sensación de extrañeza. ¿Cuál es el propósito detrás de tu expresión? Clyde asintió con la cabeza, mostrando una leve ampliación de su sonrisa. No tengo idea. Has estado esquivándome. Me sorprendí al escuchar lo que observó. No había tomado en cuenta la posibilidad de estar actuando de esa manera. Aunque es posible que así fuera, no estaba previsto. Sin embargo,
La creciente tensión entre nosotros me tenía desorientada sobre cómo manejar la situación. No intento evadirte, dije, aunque no lograba proyectar la seguridad que buscaba con mi voz. Ella arqueó una ceja y colocó su vaso en la barra con una convicción que me incomodó en mi silla, sin saber cómo responder. La verdad era que me había distanciado de Claire, sin comprender completamente la razón. Se percibía como si algo hubiese perturbado nuestra relación y no tenía idea de cómo manejar la situación. No tenía certeza si solo era una impresión personal o si ella también lo sentía. Sin embargo, de todas maneras había estado tratando de ignorar esa circunstancia. He estado bastante ocupado, expresé de manera un tanto torpe, sabiendo que no era una excusa convincente. La sonrisa de Claire se hizo más grande mientras se acercaba un poco más, manteniendo la mirada en mí, desprendiendo una esencia misteriosa. ¿Ocupado? Oh, sumamente ocupado. Para dirigirme una palabra. Su tono vocal reflejaba sarcasmo, aunque debajo de esa apariencia se percibía una seriedad más profunda. No se limitaba solo a hacer chistes. Detrás de sus expresiones se escondía una realidad que prefería mantener en silencio, un misterio que no se animaba a revelar abiertamente. Le aseguré a Claire que no estaba evitándola, aunque modifiqué mi tono para expresarlo de manera más amable. En ese momento avanzó con dudas, acercándose un poco más, quedando su figura a escasos metros de la mía. La tensión en la habitación aumentaba notablemente, creando un ambiente denso entre nosotros. Sentí como mi corazón latía más rápido y me esforcé por controlar mis emociones tragando saliva. Afirma con delicadeza que sí, con la mirada fija en los míos, aunque no es necesario que lo hagas. Me quedé asombrado ante lo que dijo. En ese momento la habitación parecía reducirse, disminuyendo la distancia entre nosotros a cada instante que transcurría. Claire imponía con su presencia. Estar cerca de ella dificultaba la concentración. Contesté, sin comprender de qué hablabas. Mis palabras no tenían influencia. Claire se acercó un poco más, teniendo su cara a escasos centímetros de la mía. En ese momento experimentaba el calor que irradiaba su cuerpo, la sensación de calidez que desprendía su piel en mi pecho. El latido de mi corazón era intenso y mi mente daba vueltas intentando comprender la situación. Ella era mi hermanastra, con quien compartí casa durante 2 años, pero en ese instante no la veía como una hermana. Era algo totalmente distinto. Claire susurró en voz baja, diciendo que no era necesario actuar. Estoy al tanto de que has experimentado lo mismo. Me quedé inmóvil, con el aliento atrapado en mi garganta, mientras sus palabras calaban hondo en mi ser. Efectivamente, sus presentimientos se confirmaron al percibir la evidente tensión en el ambiente. La conexión implícita que se había estado desarrollando entre nosotros ahora era evidente. Traté de hacer caso omiso de ella, persuadiéndome de que no era verdadera. Sin embargo, en este momento, con su mirada clavada en la mía, ya no podía continuar con esa actitud. Empecé a expresarme con palabras, pero de repente mi voz se apagó, sin poder formular una idea coherente. En ese momento, la mano de Claire se desplazó, alcanzando a acariciar delicadamente mi brazo, y la sensación me dejó sin palabras. Esa sensación, apenas perceptible, desencadenó una corriente eléctrica que atravesó todo mi ser, haciendo que mi corazón latiera con más fuerza. Sin necesidad de pronunciar palabra, susurró con una sonrisa atenuada, como si ocultara una información que me era ajena. Deja de fingir. Antes de poder responder, Claire se inclinó hacia mí y besó delicadamente mi mejilla. La acción resultó simple, casi pura. Sin embargo, provocó una reacción intensa en todo mi ser. Permanecí inmóvil en ese lugar, incapaz de desplazarme o de razonar, mientras la realidad de la situación me golpeaba con total intensidad. No se trataba solo de una idea en mi cabeza, no, era simplemente una incomodidad no comunicada generada por mí. Claire lo notaba. Además, en esta etapa no existía posibilidad de retorno. Me quedé quieto mientras los labios de Claire rozaban mi mejilla. No era un beso total, sino una sugerencia, una indicación de algo más significativo. Bastó para acelerar mi corazón. Percibía el calor de su aliento en mi piel, la leve presión de sus labios en el aire que nos separaba.
Murmulló su nombre, Cleide, en voz baja, casi imperceptible, sin saber exactamente qué deseaba. Por un lado, la tentación de alejarme y resolver la situación antes de que fuera más difícil de manejar, pero por otro, una parte de mí, esa que había estado reprimida, deseaba que permaneciera cerca. Quería explorar cómo se desarrollaría todo. Cleide permaneció inmóvil, su rostro iluminado por una sonrisa suave que aceleró mi pulso. Con una calma engañosa, preguntó, como si todo fuera normal, aunque la tensión flotaba en el aire. En este momento, sentía como si la electricidad fuera a estallar en el ambiente. Era imposible comenzar. A pesar de mis palabras vacías, como si ni yo mismo creyera en ellas, trataba de entender lo que sucedía mientras mi cabeza giraba. En ese instante, vi a mi hermanastra caer al suelo. Un giro inesperado, pero pronto se levantó, acercándose. Su cuerpo rozó el mío, el calor de su piel me envolvió. Cuando su mano se posó sobre mí, sentí mi corazón latir más rápido. Una oleada de emociones me invadió, confusión, excitación, miedo. Todo se mezclaba en mi pecho. Sus ojos, clavados en los míos, desafiantes, me decían que había algo más. Algo sin palabras. Respiré profundamente, tratando de calmar mi mente, pero era imposible con ella tan cerca. Su toque me electrificaba. ¿Lo entendías? Sus dedos trazaron un camino por mi pecho, llevando mis latidos al límite. ¿Realmente? Preguntó con esa sonrisa traviesa. Su voz, suave y segura, me derrumbó. Parece que lo has deseado tanto como yo. Las palabras me golpearon como un martillo. Me quedé quieto, reflexionando. Su deseo era claro, algo que yo también había querido. La emoción me recorrió, pero también la culpa. Pero, ¿qué significaba esto realmente? El remordimiento me invadió, pero algo más profundo despertaba en mí. Algo que había estado esperando sin saberlo. Cleide dio un paso más hacia mí, su cuerpo pegado al mío. Sentí su corazón latiendo rápido, al mismo ritmo que el mío. Miraba esos ojos intensos, deseosos, inquisitivos, mientras su mano se deslizaba hacia mi cuello. Su pulgar acarició mi barbilla con suavidad. Ya no hace falta que sigas actuando. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Todo se sentía surreal, como si estuviéramos suspendidos en el aire, atrapados en un momento único. Nadie quería admitirlo, pero ambos sabíamos que algo había cambiado. Sus dedos se acercaron a mis labios. De acuerdo, no hace falta que hables. En un suspiro, la distancia entre nosotros se desvaneció y, finalmente, nuestros labios se encontraron. Fue un beso lento, intenso. Cada caricia de sus manos encendía una chispa en mi cuerpo, una sensación que no quería que terminara. Después de un largo momento, nos separamos, ambos sin aliento, con las frentes tocándose mientras tratábamos de recuperar el aliento. La realidad se desvaneció, dejándonos atrapados en este giro del destino. ¿Qué acaba de pasar? Murmuré, con una mezcla de asombro y emoción. Cleide me miró, sus ojos profundos, llenos de complicidad. No sabía cómo responder, no podía. Todo había cambiado. Ya no había vuelta atrás. Esto no puede seguir, susurré, sin estar seguro de mis propias palabras. Cleide sonrió, pero algo en su mirada cambió. ¿Y cuál es el problema con eso? No somos familia de sangre, solo individuos. Las palabras me confundieron aún más, pero algo dentro de mí comenzó a entender. ¿Qué importaba? Lo que sentíamos no se podía ignorar. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Con papá y Linda? Pregunté con la voz apenas audible. Cleide dio un paso atrás, dejando un pequeño espacio entre nosotros. No lo sé, pero no voy a pretender que no pasa nada, dijo suavemente. Algo dentro de mí se removió. Sabíamos que no podíamos seguir con la farsa. La tensión había estado ahí durante tanto tiempo, ya no había vuelta atrás. Podemos avanzar, poco a poco, pero no más secretos, dijo Cleide, con una calma que me tranquilizó de alguna manera. Y entonces entendí.
No necesitábamos todas las respuestas, solo ser honestos con lo que sentíamos. Respiré profundamente y sentí como la presión en mi pecho comenzaba a disiparse. Ya no podía esconderme. Cleide me miró, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y miedo. Nos quedamos en silencio, observándonos, como si todo a nuestro alrededor hubiera desaparecido. Como si solo existiéramos nosotros dos. Finalmente, asentí con la cabeza. Cleide sonrió, y esa sonrisa, llena de alivio y duda, me dijo todo lo que necesitaba saber. No sabía qué depararía el futuro, pero estaba listo para enfrentarlo, con ella a mi lado. El momento pasó, pero algo había cambiado. El destino ya estaba marcado. Al estar juntos, el ambiente se llenaba de lo no dicho, de algo profundo. Cada vez que coincidíamos, sentía como mi corazón se aceleraba ante cada mirada, cada roce casual, y podía notar la misma conexión en los ojos de Claire. Ambos sentíamos una fuerza invisible que nos atraía, a pesar de ser conscientes de los riesgos que implicaba. Una noche, alrededor de una semana después de ese momento en la cocina, me encontraba sentado en el sofá, tratando de prestar atención a la televisión, pero mis pensamientos seguían vagando. Se escuchaba a Cleide mientras se movía por la cocina. El sonido de los platos y los armarios cerrándose resonaba mientras limpiaba después de la cena. Mi padre y Linda se habían ido nuevamente, seguramente a disfrutar de una cena, dejando la casa vacía solo para nosotros dos. El ambiente estaba sumido en un silencio pesado. La habitación estaba completamente vacía. Mis pensamientos se volvían más intensos. La imagen de Keidan seguía rondando mi mente. Pensaba en lo profundo de su mirada, en lo suave de sus gestos, en los míos y en su contacto constante después de su separación. Cada momento a solas con ella estaba cargado de una tensión palpable. La presión aumentaba con cada encuentro, y aunque trataba de no darle importancia, se hacía más evidente. Cuando me disponía a levantarme y dirigirme a mi cuarto, Claire apareció en la entrada de la sala, limpiándose las manos con un trapo de cocina. Primero guardó silencio y se quedó inmóvil por un momento, mirándome fijamente. Su rostro me provocó un escalofrío y noté como mi corazón latía más rápido. ¿Cómo te sientes?, preguntó con voz suave. Con delicadeza, aunque con un nudo en la garganta, asentí. En ese instante, Claire irrumpió en la habitación y dejó el trapo sobre una silla, antes de acomodarse en el borde del sofá, a pocos centímetros de donde yo estaba. La tensión en el aire era palpable y mi corazón latía con fuerza. Sus ojos buscaban los míos, tratando de descifrar mis pensamientos. Me sentía indeciso, sin saber qué decir en ese momento. Desde aquella noche en la cocina, había estado pensando en nuestra relación. Sin embargo, me resultaba difícil encontrar las palabras adecuadas. Dudaba si estaba preparado para enfrentar la realidad de lo que se estaba desarrollando entre nosotros. Finalmente, con un suave susurro, Claire asintió, fijando su mirada en mí. Asentí. Como tú, dijo, y el silencio se apoderó de la habitación, cargado con todo lo no dicho. Era evidente que algo profundo nos unía, una fuerza invisible que nos atraía más cada vez. A medida que el tiempo pasaba, supe que si no me alejaba en ese momento, la situación iba a volverse aún más intensa. Sin embargo, en lugar de moverme, me vi acercándome. El susurro hizo que mi corazón latiera más rápido. Vamos despacio, dijo con suavidad. No significa que debamos ignorar lo que está sucediendo. Sus palabras encendieron una chispa en mí. Sin poder controlarme, me acerqué más a ella, reduciendo la distancia entre nosotros. En el camino, Claire se acercó y nuestros labios se encontraron en un beso suave y cuidadoso, recordando la magia de nuestro primer encuentro. En ese momento, no había incertidumbre ni arrepentimiento. Solo estábamos nosotros dos, finalmente dejando que la tensión se desbordara. Durante semanas, esa tensión había ido en aumento. El beso se intensificó, volviéndose más pausado y delicado. Sentí la suave presión de la mano de Claire en mi cuello, acercándome más a su corazón. Mi pulso se aceleró, mi piel se estremeció con la intensidad del momento, como si todo lo demás desapareciera y lo único que importaba era ella.
Su contacto, su calor al separarnos, nos permitió respirar de nuevo. En ese instante, todo a nuestro alrededor se desvaneció y sentí que solo existíamos nosotros dos. Detengámonos un momento, susurré, aunque en mi interior no lo deseaba realmente. Mis manos seguían sujetando su cintura, sin intención de soltarla. Claire sonrió y acarició suavemente mi mejilla. ¿Realmente deseas hacer una pausa?, preguntó, mientras mi corazón seguía latiendo con fuerza. No sé qué hacer. Me preocupa arruinarlo, murmuré. Mientras nuestras frentes se tocaban, entendí lo que quería decir. Tal vez no estábamos haciendo algo malo, sino simplemente revelando lo que estaba oculto. Las palabras fluyeron suavemente entre nosotros y no pude evitar pensar que tenía razón. En ese momento no había señales de error ni rastro de algo incorrecto. Era un sentimiento que había crecido lentamente durante mucho tiempo, algo que finalmente estaba saliendo a la luz. Me sentía confundido sobre cuál era nuestra tarea, pero me di cuenta de que no podía seguir ignorando lo que había entre nosotros. Claire se inclinó hacia mí, y no pude resistirme más. Ella notó mi debilidad. El beso que compartimos fue un gesto lleno de comprensión y ambos nos dejamos llevar por la intensidad de ese instante. Me dejó sin palabras, disfrutando de la cercanía y conexión que el beso representaba. Quizás la emoción fue lo que aceleró todo, pero ella no parecía importarle en lo más mínimo. Después de unos momentos, se apartó y me miró con calma. Se levantó y dijo que encontraríamos una solución, antes de desaparecer por las escaleras. Asentí con la cabeza, sabiendo que la situación no sería tan sencilla como parecía. Los días siguientes pasaron como si estuviéramos atrapados en un mundo suspendido. Claire y yo habíamos cruzado una línea de la que no podíamos regresar. Cada vez que nos mirábamos, nos tocábamos o compartíamos un momento a solas, sentíamos algo especial que solo nosotros entendíamos. Sin embargo, había una parte de nosotros que no queríamos admitir. Nunca tocamos el tema de lo sucedido entre nosotros, pero la conexión siempre estaba presente, clara y difícil de ignorar. Traté de seguir con mi rutina como siempre, pero todo había cambiado. Podía escuchar los sonidos constantes en la casa, el ruido de sus pasos al moverse y la sensación de ser observado por sus ojos. Cada encuentro se volvía más pesado, como si una carga invisible estuviera siempre presente. Una noche, alrededor de una semana después del segundo beso, nos vimos a solas de nuevo. Mi padre y Linda salieron a cenar, dejándonos atrapados en un silencio que amplificaba cada pensamiento y emoción. Estaba sentado en la mesa de la cocina, hojeando una revista que no me interesaba, tratando de pasar el tiempo. La presión aumentaba al ver a Claire. La luz tenue de la lámpara sobre la mesa proyectaba sombras suaves en su rostro. Al principio, guardó silencio, observándome fijamente con una expresión que no comprendía. Finalmente, dijo, necesitamos hablar. Dejé la revista a un lado, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Estaba nervioso por esta conversación. Aunque intentábamos aparentar que todo estaba bien, sabíamos que no podíamos seguir ignorando lo que sucedía entre nosotros. ¿Lo crees?, respondí con voz insegura. Creo que sí. Claire se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos sobre la mesa. Permaneció en silencio por un momento. Su mirada profunda intentaba romper el pesado silencio que nos rodeaba. Estoy confundida, dijo suavemente, con los ojos llenos de dudas. No sé qué hacer en esta situación. Asentí con esfuerzo, sin saber qué responder. La verdad es que también estaba perdido. No tenía idea de cómo manejar lo que estábamos viviendo. Solo sabía que nuestra relación había cambiado para siempre y no había forma de volver atrás. De repente, Claire susurró, sorprendiéndome con su pregunta. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras trataba de comprender lo que me decía. ¿Te pesa recordar lo que pasó?, susurró. En mi mente resonaba la conexión que habíamos estado construyendo durante semanas, pero no sabía cómo responder. No, dije, moviendo la cabeza lentamente. No siento culpa. Claire suspiró, relajando sus hombros, y pude ver un destello de calma en sus ojos. Rechacé su tono suave, aunque sentía que el miedo me envolvía.
El impacto de sus palabras reverberó en mi interior, generando un nudo en mi garganta. Comprendí claramente su mensaje, ya que sentía lo mismo. Dentro de mí había un espacio que deseaba explorar, el camino que tomaría esta conexión entre nosotros. A pesar de todo, una parte de mí sentía un temor profundo, preocupado por las consecuencias, por lo que eso implicaría para nuestra familia, para mi padre, para Linda. Me resulta confuso. ¿Cuál es el camino correcto? Admití que apenas podía escuchar mi propia voz. Pero no es lo que quiero. Al perderse de vista, Cleide alzó la mirada hacia mí, sus ojos llenos de emoción. Con tono calmado, expresó que no debíamos actuar precipitadamente, pero que era necesario que prestáramos atención a esto. Asentí, percibiendo los latidos acelerados de mi corazón. Sí, tenemos que hacerlo. Durante un largo momento, permanecimos sentados en silencio, el peso de la conversación colgando en el aire. La tensión entre nosotros seguía allí, innegable y palpable, pero también había algo más ahora, un entendimiento mutuo, una realización de que no podíamos seguir como antes. Teníamos que tomar una decisión. Cleide se levantó de repente, empujó su silla hacia atrás y caminó hacia la ventana. Se quedó allí un momento, mirando el cielo que se oscurecía, con los brazos cruzados sobre su pecho. La observé, mi mente trabajando rápidamente mientras intentaba averiguar qué decir, qué hacer. ¿Y si tomamos un descanso?, sugirió, aún de espaldas a mí. Un descanso, repetí, frunciendo el ceño. Cleide se giró para mirarme con expresión seria. Sí, un descanso de esto, de lo que sea esto. Darnos un tiempo para pensar, para averiguar qué es lo que realmente queremos, que sus palabras tuvieran sentido. Pero también me llenaron de un sentimiento de temor. La idea de dar un paso atrás, de poner distancia entre nosotros, me apretó el pecho, pero al mismo tiempo sabía que tenía razón. No podíamos continuar de esta manera, inmersos en una situación que no entendíamos completamente. Tal vez sea una sugerencia válida, expresé con suavidad, aunque las palabras parecían demasiado pesadas en mi boca. Cleide asintió, mostrando que comprendía mientras yo luchaba por contener mis emociones. Sus ojos transmitían calma y yo asentí en aprobación. Exacto. Es cierto lo que dices. La habitación colapsó una vez más, rodeada de un profundo silencio. Sin embargo, esta vez la tensión entre nosotros era evidente, pero también se había aliviado ligeramente, sustituida por una sensación de claridad. Aunque no teníamos todas las respuestas, habíamos iniciado el camino para resolverlo, lo cual era adecuado por el momento. Cleide regresó a la mesa y tomó asiento frente a mí. Me tendió la mano, tomando la mía, y con ese sencillo acto me envolvió en una sensación de calidez. Su contacto me resultaba reconfortante y familiar. En ese momento me di cuenta de que no deseaba separarme de ella, sin importar lo que ocurriera entre nosotros. Dijo con calma lo crucial que era para ella solucionar la situación, mientras acariciaba suavemente el dorso de mi mano con su pulgar. Asentí, un paso a la vez, presionando delicadamente su mano. Tomé las cosas con calma y en ese momento me di cuenta de que estaba equivocado. No era necesario apresurarnos, no hacía falta tener todas las respuestas ahora mismo. Nuestra única tarea era disfrutar el presente, dejando que todo se desarrollara de forma espontánea. A lo largo de la noche, la tensión que existía entre nosotros comenzó a desvanecerse poco a poco, dando paso a una sensación de tranquilidad y serenidad. No hacía falta mencionar lo ocurrido ni lo que deparaba el futuro. Simplemente necesitábamos estar ahí el uno para el otro, enfrentar las situaciones con calma y explorar nuestras emociones. En esa noche no hubo gestos apresurados ni intentos forzados. Nos quedamos juntos en la cocina, en silencio, tomados de la mano, charlando sobre cosas sin importancia y disfrutando de la compañía del otro. Aunque la carga de nuestra situación persistía, ya no se sentía tan agobiante como antes. Ya habíamos avanzado en la resolución del problema, lo cual era satisfactorio. Mientras los minutos se convertían en horas, la tranquilidad reinaba en la casa. Me di cuenta de algo. Lo que sucediera entre Cleide y yo no tenía importancia. Nuestras decisiones futuras no tenían relevancia.
Tenía la certeza de que habíamos cruzado un límite irremediable, una frontera que jamás podría revertirse. Aunque en realidad, ni siquiera me importaba.